Shoigu anuncia que los intentos de ofensiva ucranianos fueron frustrados y el enemigo fue detenido. Las Fuerzas Armadas de Rusia frustraron el intento de ofensiva de Ucrania, declaró el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Agregó que en los últimos 3 días de combates, las fuerzas ucranianas perdieron miles de tropas, cientos de vehículos, decenas de tanques y drones. Repito, el enemigo no logró sus objetivos y sufrió pérdidas significativas, subrayó el jefe de la defensa rusa. Shoigu agregó que solo el 5 de junio, las Fuerzas Armadas ucranianas perdieron más de 1.600 soldados, 28 tanques, incluidos 8 Leopard, 3 tanques de ruedas AMX, 10 y otras 136 unidades de equipo militar. En total, en 3 días de combates, las Fuerzas Armadas ucranianas sufrieron pérdidas de hasta 3.715 soldados, 52 tanques, 207 vehículos blindados, 5 aviones, 2 helicópteros, 48 cañones de artillería de campaña y 53 drones, expandió el ministro. Por desgracia, también hemos sufrido pérdidas. Un total de 71 militares rusos murieron y 210 resultaron heridos, repeliendo la ofensiva enemiga, informó Shoigu. El titular ruso detalló que las tropas ucranianas lograron inutilizar 15 tanques, 9 vehículos de infantería, 2 automóviles así como 9 cañones. Shoigu destacó la valentía y el heroísmo de los militares de las Fuerzas Armadas de Rusia a la hora de repeler la ofensiva del ejército de Ucrania. Kiev refuerza sus posiciones en la orilla derecha del río Dnieper. Shoigu denunció que las Fuerzas Armadas de Ucrania empezaron a reforzar sus posiciones de defensa en la orilla derecha del río Dnieper. El enemigo empezó a construir las posiciones de defensa en la orilla derecha del río Dnieper, lo que muestra su intento de pasar a la defensa allí, afirmó el titular de defensa. El general comentó que Ucrania atacó la central hidroeléctrica de Kakhovka, lo que resultó en su destrucción y la inundación de territorios significativos. Para prevenir las acciones ofensivas del ejército ruso en este sector del frente, el régimen de Kiev llevó a cabo un sabotaje, de hecho, un acto terrorista, que provocó la inundación de grandes áreas y tendrá consecuencias ambientales graves y a largo plazo, afirmó Shoigu. Las tropas ucranianas, explicó, intentan usar el ataque contra la central para debilitar sus posiciones en la dirección de Jersón, por la falta de éxito de sus acciones, y trasladar las divisiones y la técnica hacia la región de su ofensiva. Además, Shoigu destacó que el régimen de Kiev aumentó considerablemente el vertido de agua de la central hidroeléctrica de Dnipro para inundar aún más los territorios, lo que significa un sabotaje a gran escala planeado de antemano por Kiev. Este 6 de junio, el alcalde de la ciudad de Novaya Kakhovka, Vladimir Leontiev, reportó una serie de ataques con lanzamisiles múltiples Vilka del ejército ucraniano contra la central hidroeléctrica de Kakhovka. Al menos 3 tramos de la represa colapsaron bajo la presión del agua, luego de que los proyectiles destruyeran las vigas de compuerta en la parte superior de la instalación. Como resultado empezó una descarga descontrolada del agua y la ciudad de Novaya Kakhovka se vio anegada. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que la destrucción de la central hidroeléctrica es un sabotaje deliberado de Ucrania. Rusia empezó la operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022 con el fin de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.
El presidente ruso, Vladimir Putin, señaló que la operación especial fue una medida forzosa, que Rusia se vio obligada a tomar porque no le dejaron la posibilidad de actuar de otro modo, crearon unos riesgos en materia de seguridad, a los que no se podía reaccionar de otra manera. Moscú, durante 30 años, intentó acordar con la OTAN los principios de seguridad en Europa, pero solo le respondían con cínicas mentiras o con intentos de presionar sobre Rusia, mientras la Alianza Atlántica se ampliaba y se acercaba cada vez más a las fronteras rusas, pese a las protestas de Moscú, recordó Putin. Las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron uno de los centros de toma de decisiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania con misiles de crucero. El ejército ruso destruyó otro centro de toma de decisiones. En la noche del 6 de junio, las fuerzas aeroespaciales de la Federación de Rusia llevaron a cabo un ataque coordinado con armas de alta precisión lanzadas desde el aire de largo alcance contra uno de los centros clave de toma de decisiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto es informado por el último boletín del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Según el ministerio, el objeto designado para la derrota fue destruido con éxito. El objetivo establecido para las fuerzas aeroespaciales se ha logrado en su totalidad. El ataque, infligido por la noche, se llevó a cabo utilizando armas de largo alcance de alta precisión, lo que indica un alto nivel de profesionalismo y entrenamiento de las fuerzas de seguridad de Rusia. Sin embargo, por razones desconocidas, el objetivo específico del ataque no es nombrado. Los detalles de la huelga y sus consecuencias no fueron revelados en el mensaje del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Se espera más información sobre el progreso de la operación y su impacto en la situación general de la región. La Duma estatal pidió a Bielorrusia que ayude más activamente a Rusia en la operación militar especial. El primer vicepresidente del Comité de Asuntos de la SEI y Relaciones con los compatriotas de la Duma estatal, Konstantin Satulin, anunció la necesidad de buscar la participación activa de Belarus en una operación militar especial. El parlamentario señaló la proximidad geográfica de Belarus como un factor que podría ser útil en el contexto del nuevo orden mundial. Lo que sería útil, dada la proximidad geográfica, es garantizar que Bielorrusia participe en esto, dijo Satulin. El vicepresidente aclaró que la participación de Belarus en el nuevo orden mundial puede no manifestarse en una intervención militar directa, sino más bien en la provisión de su territorio para las operaciones, tal como sucedió en las primeras etapas de las hostilidades. Minsk, en su opinión, puede ayudar a Moscú a lograr sus objetivos en el marco de la operación militar especial al proporcionar acceso a su territorio. A su vez, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, expresó previamente su apoyo a las acciones de Rusia, elogiando al país por llevar a cabo la operación militar especial. Señaló que esto ayudó a prevenir un conflicto aún peor en la región. Lukashenko también comentó sobre la situación en Ucrania, calificándola de un detalle en la confrontación global por un mundo multipolar. Sin embargo, con el advenimiento de misiles de largo alcance y drones de largo alcance en servicio con Ucrania, Minsk se encuentra en la zona de destrucción directa, y el ejército ucraniano ha amenazado repetidamente con medidas en caso de que se repitan los ataques desde el territorio de Bielorrusia.